Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muy estimado doctor Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, muchas gracias por estar aquí, don Óscar. Nos enorgullece, nos emociona tenerlo en México nuevamente. El padre Leonel Mario Chiarello, director ejecutivo de Scalabrini International Migration, gracias por estar aquí. Señor Antonio Luigi Masitelli, representante para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muchas gracias. Señor Thomas Weiss, representante de la Organización Internacional de Migraciones, bienvenido. Estimado doctor Rafael Fernández de Castro, jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, muchas gracias por la organización de este evento, doctor. Querido padre Flor María Rigoni, director y fundador de la Casa del Migrante en Tapachula, en Tijuana y en muchas partes de México. Muchas muy estimadas señoras y señores servidores públicos de México, de Estados Unidos, de Guatemala, de Alemania, de Ecuador y de Brasil. Muy estimados representantes de la sociedad civil, muy estimados representantes de organismos internacionales, muy estimados representantes de organizaciones religiosas, empresarios, académicos, líderes de opinión comprometidos con el tema migratorio, señoras y señores. Para mí es muy grato el poder estar con ustedes el día de hoy y poder inaugurar y hacer algunos comentarios, desde luego, en este tercer fórum sobre migración y paz, que este año tiene como tema central la migración internacional segura. Me da mucho gusto que a partir de hoy se reúnan en México expertos de todo el mundo para dialogar en torno a este fenómeno migratorio, sus implicaciones políticas, económicas y sociales, y para discutir sobre los mecanismos de cooperación y las acciones que realizan o que deben realizar los gobiernos a fin de brindar seguridad a los migrantes. Les doy la más cordial bienvenida y espero que su estancia en México sea verdaderamente fructífera y, además de eso, ¿por qué no?, también muy placentera. Quiero externar mi reconocimiento a la Red Internacional Scalabriniana sobre Migración y también al Instituto Tecnológico Autónomo de México, en cierta parte también mi alma mater, por este importante esfuerzo para organizar este evento sobre migración. Espacios como este no solo nos permiten analizar el fenómeno migratorio, sino generar nuevas propuestas que incorporen la perspectiva de los gobiernos, de los legisladores y de la sociedad civil, con la finalidad de atender la problemática que enfrentan los migrantes, en particular aquella relacionada con la seguridad. La migración, lo sabemos bien, es un fenómeno social que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es más, creo que el ser humano fue primero migrante antes que ser estacionario. Fuimos primero nómadas. La evolución de las sociedades ha estado ligada con este movimiento de personas entre distintas regiones. Muchas naciones, incluyendo las más desarrolladas del mundo actual, se han beneficiado y se han enriquecido a partir del intercambio con otras culturas y la integración de diferentes lenguas, conocimientos y tradiciones. La globalización de la sociedad, y en particular la globalización de las economías, fomentan aún más los flujos migratorios. La economía global estimula el amplio intercambio de todos los factores que inciden en la producción, del capital, de la inversión y, por supuesto, del trabajo. Igualmente, el acceso a la información y las expectativas de mejores condiciones u oportunidades económicas en otros países distintos al lugar de origen son también un motor importante de las migraciones. Así ha sido y así será siempre. Es más, en una economía global como la que tenemos, de no existir las condiciones que permitan la integración adecuada de tales factores, se pierden verdaderas oportunidades para todos, para crecimiento, generación de empleos y aumento del ingreso de todos los pueblos. Creo que uno de los temas fundamentales es poder entender este aspecto hasta ahora poco explorado
yo diría, de la parte muy positiva en términos económicos de la migración. Todavía existen amplios sectores que no quieren reconocer esta realidad y que promueven no solo leyes y prácticas restrictivas, sino también verdaderos odios y ánimos xenofóbicos que obstaculizan la migración. Todavía en la actualidad vemos naciones que no solo niegan los beneficios de la migración, sino que endurecen su legislación y criminalizan a los migrantes. Es una situación a todas luces injusta y que obliga a los migrantes a moverse en la clandestinidad y los coloca precisamente en una situación muy vulnerable. Un factor clave por la cual la criminalidad se apodera del control de migrantes es precisamente por esta vulnerabilidad. El paso de redes clandestinas de polleros, de coyotes, a redes clandestinas de polleros y coyotes controlados por organizaciones internacionales del crimen, es un paso casi mecánico en esta sociedad que ahora vivimos. Está asociado a la ola expansiva distinta de las sociedades criminales internacionales que tienen como estrategia vital para su éxito la expansión territorial y el dominio de todas las redes asociadas a su expansión territorial. Como he insistido en definir, el crimen organizado es aquella organización criminal que busca apropiarse a través de la violencia o de la amenaza de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad. Y si hay una renta, y particularmente una renta ilícita, proveniente del tráfico de personas, el crimen organizado ha buscado apoderarse de esa renta ilícita y lo ha logrado en buena manera. Como busca apoderarse en cualquier comunidad de la renta ilícita, de la venta de alcohol adulterado, de la trata de personas, de la prostitución, de la renta ilícita de venta de gasolina robada, de la venta ilícita de diversa producción o venta de piratería, por ejemplo, etcétera, etcétera. La inseguridad, asociada a la presencia de grupos delictivos, está precisamente en toda la línea, en toda la cadena migratoria. Está en los lugares de origen, porque controlan a los reclutadores, a los colocadores, a los polleros. Está en los lugares de tránsito, porque precisamente su red de corrupción le permite controlar las rutas del migrante. Y están, por supuesto, en los lugares de destino, porque no nos vengan a decir que estas rutas de control de tráfico de drogas, de personas, de armas y de dinero se acaban en el río Bravo. Yo creo que ahí apenas empieza lo verdaderamente rentable de esas rutas. El verdadero negocio está a todo lo largo, pero creo que el verdadero negocio está donde está el ingreso mayor, que es de aquel lado. En fin, las leyes restrictivas, voy al punto, lo que hacen es obligar a millones de personas a vivir en una situación de irregularidad, a ser vulnerables y a ser presa fácil de esa expansión criminal. La discriminación social, además de que son objeto, expone a los migrantes a una situación de explotación laboral, a una trata de personas y a la violación de los derechos humanos. Además de estas condiciones de inseguridad, debemos sumar lo que tradicionalmente para mí ha constituido un factor de pérdida para los países que son de migrantes o que expulsamos migrantes. Siempre he sostenido en México y particularmente en Estados Unidos que es falso que nos interese promover o estimular la migración, al contrario. Yo estoy convencido, soy originario de un estado expulsor de migrantes, en Michoacán. Hay 4 millones de michoacanos en territorio nacional y otros 2 millones de michoacanos en Estados Unidos, la mayoría en Chicago y en California, en Texas muchos de ellos. Y la verdad es que cada familia que pierde un migrante lo pierde verdaderamente, pues se mutila. Cada comunidad que pierde un migrante pierde a su gente más brava, a sus líderes más carismáticos, a los muchachos más audaces y desde luego muchas veces a los más trabajadores. La migración no es ni remotamente
una alternativa deseable para ninguna familia y para ninguna comunidad. Es decir, la separación de familias enteras, de padres que pierden a sus hijos para no verlos quizá nunca más y viceversa, de hermanos, la angustia y la incertidumbre de quienes se quedan atrás. Yo mencionaba que pues todos los mexicanos, o una buena parte, al menos en mi tierra, pues todos tenemos un migrante lejos. Tengo primos, primas, hermanas, tíos, gente muy, muy cercana. Yo comentaba, pues sin más, un hermano de Margarita hace 12, 13 años que no hemos podido verlo, por una situación que verdaderamente pues genera una problemática que duele y que hay que afrontar. Ante esta realidad, amigas y amigos, los gobiernos no podemos apostar por la cerrazón y tratar de detener los flujos migratorios por decreto. No podemos negar esa realidad con políticas, con legislaciones o con acciones xenofóbicas, represivas y mucho menos violatorias de derechos humanos. Nuestro deber ético es articular respuestas políticas integrales y contar con una legislación más humana y con instituciones que garanticen la seguridad y sean respetuosas de la dignidad de los migrantes. En México tenemos pues la firme convicción de que el fenómeno migratorio, los movimientos migratorios, no deben ser vistos más como una amenaza para nuestras sociedades. El migrante enriquece nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra economía. Estamos convencidos además de que la migración ordenada puede traer grandes ventajas, especialmente para las sociedades de destino, y también las trae, desde luego, para las sociedades de origen. La responsabilidad del gobierno es entender eso, entender cómo, no solo en el sentido económico, sino social y humano, el fenómeno de la migración tiene aristas que debemos abordar como una realidad y a partir de ahí diseñar políticas nacionales e internacionales que atiendan este fenómeno de manera pluridimensional. Vean el caso de la migración entre México y Estados Unidos. Si revisan ustedes cualquier libro de texto de economía, distintos de los que solo tienen pues, pura ideología y rollo, ¿no? Porque eso hemos padecido también mucho en América Latina, ¿no? Un libro de economía serio, digamos, cuando explica precisamente el fenómeno del crecimiento económico y de la producción, empieza por decir que la producción deriva de una multiplicidad de factores. Pero bueno, empecemos por el caso más elemental, fundamentalmente dos factores, que son capital y trabajo. Ambos factores se necesitan. Incluso el ejemplo clásico de los economistas es decir que capital y trabajo son como el zapato izquierdo y el zapato derecho. Se necesitan y las funciones de producción además están diseñadas así. Ahora llevemos este caso a un caso de la vida real. Una economía grande, que también son los modelos que usan los economistas, y una economía pequeña. Una economía grande intensiva en capital, como es la de Estados Unidos, y una economía pequeña, ya no tan pequeña, intensiva en mano de obra como es México, o sí pequeñas como son las economías centroamericanas. Ambos factores se necesitan y por supuesto que nosotros quisiéramos resolver esta ecuación evitando que nuestra mano de obra se vaya para allá y más bien atrayendo acá el capital que se requiere para generar una economía productiva. Y por eso hay que promover la inversión. Y por eso hay que sacudir una serie de barreras y de mitos y de intereses, porque hay intereses económicos ahí y políticos que se oponen a que haya inversión en nuestros países. Pero de la misma manera, amigos, yo afirmo hoy que el crecimiento y la competitividad económica de Estados Unidos durante todo el siglo XX no se puede entender sin la migración de mano de obra mexicana y centroamericana. Estados Unidos no sería la potencia económica que es hoy sin esa migración. La complementariedad de nuestras economías es obvia, es un fenómeno social y económico. Con una aclaración, a propósito que estamos en relaciones exteriores, que sí está el logo por ahí, también si tengo entendido. Aún en términos diplomáticos, por cierto, el fenómeno migratorio en su versión formal y más intensa
se origina en una invitación de los Estados Unidos. Estados Unidos invitó, por cierto, a trabajadores mexicanos y seguramente de otros países a trabajar en los campos, en las fábricas norteamericanas, mientras los jóvenes norteamericanos luchaban en la Segunda Guerra Mundial por la libertad de todos nosotros. Y ese fenómeno, el programa Bracero, empieza así, de una invitación abierta, deliberada y formal, que va originando una larga red de flujos migratorios, de familias que se enraizan, de contactos que se establecen, en fin. Bueno, el fenómeno económico tiene que ver con este fenómeno natural de integración. Y advierto, en la medida en que se sigan exacerbando los frenos absurdos a la migración, en la medida que se siga persiguiendo a migrantes en Estados Unidos, sobre todo de esa manera irracional y en ocasiones violatoria de derechos humanos, en esa misma medida seguirá perdiendo la sociedad americana la competitividad que necesita para generarle trabajo a sus propias familias. En esa misma medida, los productos americanos seguirán siendo más caros y más malos que los de otras regiones. En esa misma medida, el factor de producción en Estados Unidos será cada vez más deficiente, que es lo que está atrás verdaderamente de la crisis económica que están padeciendo. Se asocia este fenómeno a algo que ha señalado ya el doctor Fernández de Castro, lo que cada vez mayores estudios están afirmando, y a pesar de la resistencia a reconocerlo, se está teniendo que reconocer. La migración de mexicanos hacia Estados Unidos, por supuesto no decimos que no siga, claro que sigue, pero está llegando a un punto de estabilización y es más, según la Universidad de Princeton ha demostrado, la tasa neta de migración, es decir, la diferencia entre los migrantes que van menos los migrantes que regresan de México y para México, está llegando a cero, después de haber estado en algunos puntos quizá en el 7-8% de la población neta. Está llegando a cero en el año 2010 y se explica por muchos factores. Se explica por el factor que llega, se explica un poco, es la nota de la Universidad de Princeton, por los factores de oportunidad. Efectivamente, México está llegando a la cobertura universal de salud. Esto quiere decir que los excluidos de siempre, de los cuales entre ellos son los migrantes, tienen en México en materia de salud condiciones de vida y de protección que no tienen en Estados Unidos y que ese es un factor muy relevante. Me atrevo a decir otras condiciones de exclusión en el caso específico de los migrantes mexicanos. Los jóvenes mexicanos están teniendo más oportunidades, no las suficientes desde luego, pero más oportunidades de estudio que los jóvenes migrantes mexicanos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se hacen más restrictivas las leyes, por ejemplo, impidiendo el estudio de los jóvenes allá, y en México estamos ampliando las oportunidades educativas. En 5 años hemos inaugurado 985, es decir, casi 1,000 bachilleratos, la mayoría técnicos en México. 96 nuevas universidades partiendo de cero y la ampliación de los campus de 50 más, con lo cual estamos elevando la cobertura de educación en ese sector crítico para nuestra sociedad. Es muy importante un artículo de New York Times en el que se habla no solo de las conclusiones de la Universidad de Princeton, sino también de cómo se pone el ejemplo, muy en el estilo periodístico norteamericano, se pone el ejemplo de una familia de los Altos de Jalisco, donde el bisabuelo, el abuelo, el papá, los tíos, los hermanos, todos se fueron. Pero el bisnieto, o los bisnietos, un par de muchachos de 17 y 18 años, 16 y 17, deciden quedarse. Deciden quedarse porque están en la prepa de la localidad, que les asegura un lugar en una universidad tecnológica que abrimos también en Los Altos, y que a su vez les asegura un trabajo en una de las industrias de la zona metropolitana de Guadalajara que tienen una alta competitividad, por cierto, en el mundo internacional. Ahí nada más, ahí se hacen, por ejemplo, el 65% de los BlackBerrys de todo el mundo. Hay un factor entonces de oportunidad que es positivo. Y hay otros factores negativos, ciertamente la mayor agresividad migratoria. Hay en este año 2011 casos de violencia, de homicidio, para decirlo con todas sus letras, de migrantes por parte de autoridades migratorias y policíacas americanas.
También la peligrosidad, y esto nos lleva al tema de este foro, que el crimen organizado ha inducido en los migrantes. Es decir, hay un fundado temor. Y lo que debemos hacer es avanzar para desmontar las redes de criminales que están como un cáncer metidas en los distintos nodos, en los distintos ganglios, digamos así, de decisiones de autoridad. Por eso es muy importante combatir al crimen organizado. No es un asunto de narcotráfico nada más, y yo diría ni siquiera fundamentalmente. Podrá ser desde luego la venta de narcóticos a Estados Unidos todavía la primera fuente de ingreso para los criminales, y por eso los americanos están obligados a reducir, a como de lugar, a ver a qué palo se suben, como decimos los mexicanos, pero tienen que cortar ese flujo. Pero los criminales, nuestro problema de política pública es más que el narcotráfico, es la inseguridad y el ataque a la sociedad civil que hacen en México y el apoderamiento de las rentas de nuestras comunidades. Es decir, nos preocupa el apoderamiento de las rentas, de lo que tiene que pagar exorbitantemente el migrante para poder pasar por México y que esa parte se la queda el criminal y todavía va y lo secuestra y espera que sus familiares le paguen un rescate. Eso es lo que nos preocupa, como nos preocupa que extorsionen al ganadero y nos preocupa que extorsionen al aguacatero y al abarrotero y al gasolinero. Eso es lo que nos preocupa. Por eso ese crimen organizado es un cáncer que se debe erradicar. Y se debe erradicar de manera determinante a riesgo de que siga simple y sencillamente expandiéndose, no solo por México, sino metiendo sus garras pues en todas las cadenas productivas que pueda copar, desde los Andes, donde tiene su principal cadena de suministro, hasta los Estados Unidos. En fin, amigas y amigos, vuelvo a mi punto. En la medida en que nuestras economías aprovechen la presencia de inversión y de mano de obra suficiente y altamente calificada, todos seremos más competitivos y tendremos más oportunidades de crecer. Y en la medida en que integremos las ventajas de todos, que es dando libertad a que se puedan integrar factores de producción, tendremos desde luego economías más productivas. Esto es por la parte económica. Por la parte social y por la parte humana, que es más importante que la económica, debemos entender que no tendremos sociedades humanas mientras sigamos fomentando sociedades excluyentes, sociedades incapaces de comprender la humanidad o el sentido humano de la vida y de la persona mucho más allá de las fronteras, de las naciones, de las creencias y de las razas. Por esa razón, amigas y amigos, en el Gobierno federal estamos convencidos de la importancia de ordenar y dignificar la migración, y eso explica el esfuerzo que hemos hecho, no sin dificultad, no sin errores, en esta administración. ¿Qué hemos hecho? Pues primero en el ámbito legal y empezando la administración pública, en México se derogó del Código Penal la figura o el tipo de migración y desde hace 4 años, 3 años y pico, casi 4, en México la migración dejó de ser un delito. Por primera vez, pues no sé en cuánto tiempo. Segundo, también en el ámbito legal hemos decidido establecer un marco jurídico, algunos lo califican de vanguardia, yo les pido que ustedes lo revisen y digan qué tal quedó. Pero es un marco jurídico muy avanzado a nivel internacional como una base para una migración más segura, más ordenada, más respetuosa de los derechos humanos. En mayo promulgué la nueva Ley de Migración en México que contempla muchas cosas. Por ejemplo, todas las figuras posibles para el migrante que está de paso, incluso para el que va a otro país. No es un problema nuestro saber, será política de otro país establecer eso, pero si quiere pasar por México, queremos darle las condiciones para que pase de manera segura y que dependa de un marco legal de certidumbre y no del negocio de los polleros o de los criminales. La ley establece también el derecho de los migrantes a la educación y a la salud, con lo cual queda descriminalizada y no queda erradicada cualquier política sectaria, digamos así, en estas materias. El migrante, como he dicho, no es visto como delincuente, se terminó ese proceso de descriminalización, sino como una persona con derechos. También este año concretamos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, con lo cual la Constitución mexicana eleva al más alto rango, al rango constitucional, no solo los derechos ahora reconocidos en nuestra Constitución, sino todos los derechos humanos reconocidos en cualquier tratado internacional en la materia que haya asignado nuestro país.
Esta reforma garantiza la protección de los derechos tanto de ciudadanos mexicanos como de cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional, incluyendo desde luego a los migrantes. Tercero, a fin de garantizar esos derechos y tal seguridad de migrantes, estamos realizando acciones importantes en el ámbito institucional. En particular, estamos llevando a cabo un proceso complejo, largo, difícil, pero un proceso decidido de depuración y fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración, que por desgracia había sido presa, no sabemos desde cuándo, yo creo que desde hace muchísimo tiempo, de corrupción, de malos manejos y de abuso. Estamos decididos, pues, a erradicar toda arbitrariedad y todo abuso en esta institución. Y cualquier expresión de injusticia en ese instituto es simple y sencillamente intolerable por el Gobierno de la República. Y va lo mismo para cualquier policía, desde luego las policías federales, pero también las estatales. ¿Qué hemos hecho para eso? He instruido al instituto a que se apliquen rigurosos exámenes de control de confianza a todos los elementos del instituto. Como consecuencia de esto, por ejemplo, en el último año se han dado de baja más de 200 funcionarios del instituto, sea por irregularidades en cuyo caso se han ido a la cárcel, o sea simplemente por no haber aprobado el examen de control de confianza, que nos da un indicador, no absoluto, pero sí más o menos confiable, de quién puede ser un servidor honesto y quién está más bien vinculado a redes de corrupción. Y no vamos a parar, porque ese es nuestro deber, hasta que todos los servidores públicos que tienen que ver con migrantes sean confiables, profesionales y brinden el trato digno que merecen. Por último, también quiero mencionar que hemos puesto especial atención en las políticas preventivas y de atención a través de una mesa de diálogo que ha impulsado mucho Margarita Zavala, mi esposa, que es una mesa interinstitucional sobre niñas, niños y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes. Este es un caso fundamental. Déjenme decirles, creo que la peor realidad la viven los menores y las mujeres en la migración. Las mujeres, muchas veces obligadas a prostituirse, esa es muchas veces parte de la cuota que tienen que pagar. Y las niñas y los niños que son simplemente dejados a su suerte en todo el trayecto. Parte, por cierto, de la violencia que se vive en algunas ciudades fronterizas de México es por muchos factores, pero uno de ellos también es porque las autoridades americanas pues simplemente les da por deportar cada año en ciudades como Ciudad Juárez o Tijuana 60, 70 mil migrantes. Pero dentro de esos 60, 70 mil hay muchos que son realmente criminales, que han cometido algún delito y que simplemente les sale más barato dejarlos del lado mexicano que iniciar un proceso legal, como debe de ser, para ver si son culpables o no. Y eso evidentemente se vincula rápidamente con redes criminales en la propia frontera. Pero además de la gente que simplemente van y dejan en la frontera, vienen cada año, pues yo creo que más de 10,000 niñas o niños menores de edad no acompañados. Imagínense la suerte de un chiquito que viene pues desde Oaxaca o desde Honduras, ha pasado todas las de Caín para llegar a Estados Unidos, lo atrapan y lo dejan en la frontera mexicana, sin su papá, sin su mamá, sin sus hermanos, sin nadie que se haga responsable de su suerte. Creo que es el caso más aberrante de lo que está cometiendo hoy en día en materia de migración, el abandono de los niños y el abuso, desde luego, de las niñas y los niños no acompañados en este proceso. En fin, amigas y amigos, señoras y señores, sabemos que la migración es un tema muy complejo, un tema que exige mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucha comprensión de toda la sociedad para generar condiciones que permitan a los migrantes desarrollar su vida con seguridad, con dignidad y con la certeza de que sus derechos estén siempre protegidos. La migración, además, será un fenómeno presente mientras haya carencias sociales y económicas de la gente en sus lugares de origen, particularmente en esta época, donde hay una doble crisis internacional que está sacudiendo drásticamente a la gente más pobre. La crisis de la recesión mundial, que deja sin oportunidad a toda la economía, y la crisis de los precios de los alimentos, que ha llevado a su nivel más alto
más del doble del nivel más alto previo. Los precios, por ejemplo, del maíz, del trigo, del pan, de la tortilla y de muchas cosas. Este golpe que forza la migración, sumado al de la violencia expulsora, por un lado, está precisamente presente en este fenómeno. Es claro, pues, que los gobiernos debemos tener plena conciencia de este asunto, tomar seria responsabilidad en el tema y desarrollar en consecuencia políticas públicas, instituciones y legislaciones que abran paso a lo que exigimos para nosotros y que debemos dar para otros. Una migración ordenada, que potencie las bondades y las ventajas que los procesos migratorios tienen para los países y que a través de la legalidad evite que millones de personas tengan que vivir el drama de la clandestinidad. En esta tarea sabemos que la sociedad civil es indispensable. Me gustó mucho la expresión también de la sociedad incivil, que creo que es precisamente obstáculo y enemigo común. La sociedad civil, que tiene que prevalecer sobre la incivil, tiene que seguir adelante en este esfuerzo. Y por eso, finalmente, reconozco a todas las organizaciones de la sociedad que con un profundo sentido humano y solidario trabajan por el bien de los migrantes, en particular aquellas que integran la red scalabriniana, que desde hace varias décadas trabaja en México, bajo el liderazgo decidido del padre Flor María Rigoni, a quien le agradezco mucho la invitación a este encuentro y lo exhorto a seguir trabajando. Bueno, no es necesario, simplemente le ofrezco el poder seguir trabajando conjuntamente en las casas del migrante en Tijuana, en Juárez, en Tapachula, en Agua Prieta y en todas las casas donde se requiere el apoyo decidido de la sociedad y también del gobierno. Y si me permiten, les voy a pedir que me acompañen de pie para hacer la declaratoria solemne de inauguración. El día de hoy, 20 de octubre de 2011, siendo las 10:05, declaro formalmente inaugurados los trabajos del tercer Foro Internacional sobre Migración y Paz, deseándole a todos ustedes el mayor de los éxitos. Muchas gracias.